este conversatorio. Les agradecemos su asistencia. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Una presentación del compañero Arnaldo Serna. Sandra Gallo nos ayudó un poco, ¿verdad? Con la introducción para más o menos introducir. El conversatorio está hecho en el marco de la Asamblea General del CEAL. Estamos haciendo varios conversatorios alrededor de varios ejes temáticos. El eje temático que nosotros estamos moviendo es el de educaciones populares que construyen procesos de paz y convivencia basada en los derechos humanos. Y de este eje temático hemos hecho 4 conversatorios. El día de hoy vamos a estar desarrollando el eje temático de las educaciones populares y los derechos humanos. La idea es obtener insumos, información de esta discusión, de este debate, de estas reflexiones que tengamos el día de hoy, y con estos insumos específicamente contribuir en los lineamientos estratégicos de los mandatos del CEAL para la Asamblea a mediados de este año. Les agradecemos la asistencia. La metodología está basada en unas discusiones de grupo, luego que nuestro compañero Arnaldo Serna, haga la presentación del tema. Vamos a dividirnos en 3 salas, y en esta sala vamos a poder tener unos 40 minutos de discusión, de intercambio de opiniones, de reflexión, de debate sobre la temática. Les agradecemos su presencia. Arnaldo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy muy contento. Estamos de Nicaragua, Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina, con diversas experiencias, y creo que va a ser muy rico el diálogo porque eso tratábamos en el equipo de coordinación. Lo que decimos fue eso, generar espacios de diálogo, más que una gran conferencia donde la gente escucha, espacios en donde podamos compartir nuestras experiencias. Entonces, lo que me toca a mí es presentar un poco el tema y quizás provocar un poco la reflexión que se pueda dar en los grupos. ¿Sí? Nosotros, como equipo de coordinación de este eje de trabajo sobre paz, derechos humanos, hemos preparado un documento que le llamamos documento generador. ¿Sí? Y dentro de ese documento generador, que debe estar que debe estar presentándose en este momento, ¿sí? Tenemos, como lo decía Leslie, distintos momentos, distintas partes. La semana pasada algunos se subieron, trabajamos el tema de la paz, y el día de hoy vamos a trabajar vinculados, profundizando un poco en el asunto de los derechos humanos, sabiendo que en realidad todos estos elementos tienen mucho que ver, ¿no? Cuando hablamos de paz, hablamos de derechos. Ahora que hablaremos de derechos, seguramente hablaremos de paz, hablaremos de convivencia, hablaremos de todo lo que desde las educaciones populares queremos trabajar. Entonces, en este punto, lo que nos planteamos fue cuatro ideas claves, ¿no? Una primera idea clave tiene que ver con el hecho de las experiencias que ya existen. Eso no es nuevo, eso tiene ya mucho tiempo. A lo largo de nuestra querida América Latina y el Caribe existen distintas iniciativas que buscan construir una sociedad en paz, ¿no? Una sociedad en la cual los derechos humanos sean la medida en la cual todas las personas sean tratadas, ¿no? Donde todas las personas, sin importar sus características, condiciones socioeconómicas, etcétera, sean tratadas y puedan convivir democráticamente en paz, ¿no? Y hay distintas experiencias ahí. Entonces, quisiéramos que este punto sea un punto de partida para todos los grupos de trabajo, que sea parte del diálogo que se dé en los distintos grupos de trabajo. Es decir, partir desde nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué experiencias constructoras de paz con base a los derechos humanos existen en tu territorio? Esa es una de las primeras preguntas que quisiéramos plantearnos. Luego, como educadores populares, construimos paz defendiendo derechos desde la indignación y la rabia
¿Cómo hacemos esto, pero sin generar violencia? ¿No? Muchas veces, a veces nos ponemos en un lenguaje así muy de lucha, de odio contra odio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo luchamos? Sabemos que canalizamos esta indignación que tenemos, pero de una manera no violenta, ¿no? Sin llegar a la violencia. Otra pregunta que nos planteamos era cómo hacemos para gestionar luchas violentas que existen en nuestros territorios, sobre todo en estos tiempos a través de las redes sociales, que están basadas en el odio, ¿no? Como algunos discursos xenofóbicos, homofóbicos, fundamentalistas. ¿Cómo hacemos para trabajar por una convivencia pacífica sabiendo que estos tipos de discursos existen, ¿no? Y también nos preguntábamos en este campo, desde la experiencia actual, desde donde estamos queriendo cambiar nuestras sociedades, cómo hacemos para trabajar ello, cambiar esta sociedad, sobre todo pensando en las personas más vulnerabilizadas, ¿no? Las personas que sufren más la violación de derechos humanos. Entonces, este primer punto nos invita a mirar nuestras experiencias y a tratar de responder un poco a cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Y esto va a ser un punto común para los distintos grupos de trabajo. Luego ya hay otro elemento clave que tiene que ver con la situación actual de los derechos humanos en tiempos de pandemia, ¿no? En nuestros países, en general, lamentablemente, los derechos humanos no han sido del todo atendidos y esta situación de pandemia ha agudizado la vulneración de derechos, ¿no? El confinamiento ha llevado un poco al extremo el tema, por ejemplo, de la convivencia. En muchos de nuestros países se ha agudizado el tema de la violencia doméstica, la violencia familiar. También la situación de confinamiento que ha aumentado la situación de desempleo, de problemas por paralización de actividades económicas y junto con ello otros problemas, ¿no? Como la pobreza, el hambre, la criminalidad, la vulneración de derechos, ¿no? Al mismo tiempo, esta situación de pandemia ha evidenciado el problema de los servicios públicos básicos, como son la salud, la educación, ¿no? Y ha evidenciado cómo, lamentablemente, nuestros estados no han logrado dar una respuesta adecuada a ello. Muchas veces estos servicios han sido colocados o promovidos para que sean administrados desde el mercado, y claro, eso genera e incrementa las desigualdades y no llega a garantizar la salud y la educación para todas y todas, ¿no? Estamos diciendo ahí que muchas veces estos servicios son vistos más como mercancías que como derechos, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar con eso? ¿No? Entonces, ahí las preguntas que nos planteamos en torno a ello es cuál es la situación de los derechos humanos según las poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Escuchamos, algunos trabajan con niños, otros con adolescentes, otros con adultos mayores. ¿Se puede hablar de vigencia de derechos humanos o de vulneración, violación de los mismos? Entonces, ¿cuán vigentes están, cuán vulnerados están siendo los derechos en estos tiempos y qué diferencias hay en función de las eh, diferencias socioeconómicas, condiciones socioeconómicas que existen? ¿Cuál es el papel que podemos asumir nosotras, nosotros como educadoras, educadores populares, promotores de esos derechos, ¿no? Desde donde estamos, ¿no? ¿Cómo estamos, digamos, nosotros contribuyendo con el empoderamiento de las personas para que se asuman como sujetos de derechos y promotoras, incluso defensoras de los mismos? Entonces, aquí, ante esta situación de pandemia en la que estamos en la región, en nuestros países, ¿qué es lo que estaríamos haciendo desde la educación popular? Un tercer punto que nos planteamos es el punto de los principios de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, quienes trabajamos en ello reconocemos que hay algunos principios. Y la pregunta aquí tiene que ver con en qué medida estos principios están realmente presentes guiando nuestras acciones, ¿no? Principio de universalidad, es decir, que los derechos humanos son para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, garantizando una vida humanamente digna. El principio de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos, es decir, no podemos aislar derechos, estos sí, estos no, sino que están muy integrados cuando hablamos de derechos
tendríamos que verlo desde esta mirada más integral que plantea que los derechos son indivisibles e interdependientes, hay una relación muy fuerte entre ellos, y este principio de la progresividad, ¿no? Sabemos que muchos estados, nuestros estados, probablemente han firmado los acuerdos, pero no necesariamente eso hace que ya se haga realidad la vigencia de esos derechos. Pero lo que sí llama este principio es a que se vaya progresando en la implementación de estos servicios que garanticen los derechos de todas y todos, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso de progresividad, de ir avanzando, de ir mejorando la atención a la población para que se garantice los derechos de todas y todos. Entonces, ahí la pregunta es en qué medida esos principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad están siendo presentes, están guiando nuestras acciones. Y bueno, un cuarto punto que queríamos plantear es que nosotros ya estamos haciendo una serie de acciones, ya estamos implementando acciones, algunos desde el lado de la educación, incluso desde la educación formal, otros desde la educación no formal, dando a conocer los derechos, buscando que la gente comprenda y pueda luego a partir de ello exigir y defender sus derechos, ¿no? Entonces, la educación en derechos humanos como una forma de acción clave en este trabajo por los derechos humanos. Otro tipo de acción que realizamos es el de la prevención, ¿no? Y para la prevención, obviamente, eso está muy vinculado también con el tema de la educación, la importancia de conocer nuestros derechos y sobre todo los mecanismos de defensa que existen en el territorio, en los territorios en donde estamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que se vulneren los derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas? ¿Sí? Y luego el tema de la promoción también como una acción clave que nos lleva a divulgar y a colocar sobre las distintas agendas eh, este tema de los derechos, ¿no? En los distintos campos, tanto a nivel de los gobiernos locales, nacionales, como a nivel de los diversos actores, incluso en las empresas, incluso en las mismas escuelas, etcétera, ¿no? Cómo promovemos la vigencia de los derechos. Y también una acción muy importante que tenemos que poner en marcha, dada la vulneración de derechos, es la defensa de los derechos, ¿no? Como conociendo el marco normativo vigente en nuestros territorios, podemos trabajar por restaurar la vigencia de los mismos en aquellas personas que han sido vulneradas sus derechos, ¿no? Hay un trabajo de defensa de derechos. Entonces, estas son acciones claves que tenemos en el campo de los derechos humanos, la educación, la prevención, la promoción, la defensa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cómo nosotros estamos incluyendo esto en nuestro trabajo. Y entonces una de las preguntas que nos planteamos, haciendo vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, es cómo incluir la educación para la ciudadanía mundial, esta educación que considera como base los derechos, la construcción de una cultura de paz, la igualdad de géneros, el desarrollo sostenible. Todo esto, entonces, cómo incluir esta educación para los sistemas educativos en donde estamos, ¿no? Y la otra pregunta que nos planteábamos era qué instituciones y mecanismos existen para la defensa de los defensoras y defensores de los derechos humanos, que es algo que nos preocupa mucho en nuestra realidad, ¿no? Están justamente yendo contra los defensores e incluso en algunos casos matando defensores. ¿Quién defiende a los defensores? ¿Cómo hacemos para defender a los defensores de derechos humanos? ¿No? Esa es una de las preguntas que nos planteamos en el marco de esta reflexión. Entonces, repito, para recapitular simplemente un primer punto común, que es el punto de nuestras experiencias, diversas experiencias que podemos tener. Uno de los grupos trabajará sobre la situación en los derechos humanos en tiempos de pandemia. El otro grupo trabajará sobre los principios de los derechos humanos y el tercer grupo sobre acciones claves, ¿sí? Todos ellos tendrán un punto en común que son las experiencias. La idea es poder dialogar y en este diálogo poder intercambiar nuestras reflexiones y sacar algunas ideas para compartir también con el resto de los grupos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería presentarles como elemento de reflexión para este conversatorio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las salas, diferentes salas. La compañera María José Valdivia nos estará distribuyendo. En este momento tendremos 40 minutos para las reflexiones, para el debate, y podemos pasar. Muchas gracias, Leslie. Yo estoy compartiéndoles por el chat de la reunión. Ahorita acabo de pasar la sala 1, que tiene los temas que van a estar vinculados a la discusión dentro de la sala. Primero el tema común entre todas, diversas experiencias y situaciones de derechos humanos en tiempos de pandemia. Va a estar facilitada por Leslie. Ahí tienen el enlace, ¿no? Estarían siendo parte de esta sala Alejandra, Anaí, Doni, Pedro, René, Roy, Raúl y Fiorella. Tenemos también para la sala 2 diversas experiencias y recordando los principios de los derechos humanos. Esa sala 2 va a estar facilitada por Arnaldo. Ahí tienen el enlace y dentro de esta sala estarán participando Janet, John, Marta, Sandra, Santiago, Stephanie, Vladimir y Manuel. Igualmente, en la sala 3 tenemos diversas experiencias y nuestro compromiso con las acciones clave. La sala 3 va a estar facilitada por Elena, tienen ahí el enlace para ingresar, y son parte de esta sala Mateus, Mercedes, Mónica, Yandala, Ismael, Flora, Yoni y Lila. Del grupo 1 ya tengo a Pedro Gilberto. El resto de compañeros pueden hacer el enlace para permitirles entrar. Ajá. Les sugiero que una vez que hagan clic en el enlace, antes de ingresar a la sala de trabajo, salgan de esta sala principal para que no tengan cruce de sonido y puedan ingresar sin ningún problema a su sala de trabajo. Por cualquier duda, estoy acá para guiarlos. Muchas gracias.
con Sandra conversando primero del mate y luego de otras prácticas culturales. Bienvenidas, bienvenido. Eh, bueno, irán llegando, me imagino, porque está eso de ubicar dónde está el enlace y todo lo demás. Eh, la idea de este espacio es conversar con menos gente para poder dialogar más, intercambiar ideas, preguntarnos, cuestionarnos. Y como lo decía Majo, lo decíamos también antes, en este espacio la idea sería conversar básicamente en dos de los puntos planteados, ¿no? Uno de ellos que tiene que ver con nuestras experiencias y la segunda que tiene que ver con los principios, en qué medida los guían o no nuestras acciones, nuestras prácticas, ¿no? Y bueno, a partir de ello vamos a ver qué es lo que sale como reflexión, como aporte para enriquecer nuestro trabajo en derechos humanos, ¿sí? Entonces, yo iría empezando, iríamos empezando, vamos conversando un poco sobre nuestras experiencias en lo que es educación en derechos humanos y a partir de ello irá saliendo el tema de los principios, me imagino, y bueno, sobre eso intercambiamos, ¿sí? Entonces, el micrófono abierto, porque somos poquitos como para poder decir ya, yo empiezo, yo sigo, o yo le pregunto al otro, al compañero, a la compañera, ¿sí? Si quieren les cuento brevemente Dale. y ya les anticipo que lamento no poderme quedar hasta el final, pero a las 2 de la tarde doy clases y entonces 1:30 voy a retirarme para poner la cabeza en el otro tema. Claro. No, digo, más allá de que yo estoy sumamente interesada en el proceso que nos hemos dado al interior de SEAL para pensar los lineamientos futuros de la red, a mí también me parece muy interesante empezar a cruzar temas y cuestiones que trabajamos las distintas organizaciones y las distintas experiencias. En mi país, el tema de la paz muchas veces nos parece lejana, porque no así los derechos humanos, ¿no? Que es una huella muy fuerte que nos quedó luego de una serie de, bueno, ustedes saben, de golpes de Estado, pero sobre todo el último, el del 76, que fue atroz y muy cruel. Pero no sé por qué no lo trabajamos en clave de construcción de paz. Habría que investigarlo, ¿no? Y entonces a mí me parecía muy interesante cómo lo planteaban en este eje, cómo la construcción de la paz también tiene que ver con nuestras estrategias de ejercicio, resistencia y también de poner en agenda pública los derechos. Así que eso a mí me interesaba mucho ver, compartirlo, cómo lo hace. Pensando en esta última clave, y pensando en nuestras experiencias concretas, bueno, les quería contar que en mi ciudad, que es el territorio más concreto en el que trabajamos, más concreto y más cercano, diría, y que es donde tenemos experiencias de muchos más años, desde el inicio de la organización, hace 34 años ya. Durante los últimos 10 o 12 años tuvo una gestión local muy conservadora y de derecha y con acciones muy crueles hacia los sectores urbanos periféricos, que como en casi todas las ciudades latinoamericanas, ahí también es donde están las poblaciones en situaciones más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Entonces, en muchos casos, hubo que generar estrategias colectivas de resistencia para que no desalojaran a asentamientos poblacionales de muchos años
y sobre terrenos que la gente en su momento, las personas en sus momentos lo ocuparon, porque por supuesto que no había una política pública de suelo, de tierra, de vivienda para esos sectores, y además estaban vacantes, vacíos, decimos nosotros, ¿no? Es decir, que no se ocupaba. Bueno, ¿no? Y qué difícil es en esos momentos, yo pensaba, no reaccionar ante esas cuestiones, las estrategias de resistencia, que no sean violentas, porque en realidad uno es violentado, ¿no? Claro. Y pensando en clave de los territorios, y discúlpenme porque yo soy de las que nos venimos deconstruyendo hace años y tratando de construirnos como feministas, digamos, también pienso en los cuerpos de quienes habitan esos territorios como un territorio violentado, ¿no? Y en esto y sobre todo de niños, niñas, niñas, adolescentes, de las personas mayores que hasta por una cuestión generacional están en situaciones más vulnerables ante estos atropellos, que en general es violencia institucional, viene de parte del Estado. Que inclusive a lo mejor ustedes lo han conocido porque el año pasado, en plena pandemia, con un decreto nacional donde estaban suspendidos los desalojos en la provincia de Buenos Aires, el caso Guernica, lo deben conocer así. Se produjo un desalojo como de 3.000 familias en un terreno y fue muy violento, porque además en Buenos Aires todo es de mucha dimensión porque hay mucha gente viviendo, ¿no? Pero bueno, no, mi reflexión iba en que uno todo el tiempo está, para terminar, porque lo estoy haciendo como muy largo, pensando en estrategias de defensa y ejercicio de los derechos humanos, pero bueno, también ahí pensamos en cómo nosotros desde ahí construimos paz o relaciones sociales más armónicas, aunque esté la disputa del poder y de otras cuestiones ahí, y no generar más violencia. Ujú. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Sí, claro, me parece que es una situación, en ese caso asociada a los territorios y a los cuerpos mismos, ¿no? Y la violencia que se ejerce. En otros casos, hay otro tipo de violencias, eso lo conversábamos la semana pasada, y que, claro, a veces pensamos en la paz como no guerra, y en realidad la paz es mucho más que eso, ¿no? Y justamente la violencia en nuestras vidas hace hace digamos, nos preguntemos cómo hacerlo de manera no violenta, ¿no? Porque ahí está el desafío, ¿no? En cómo trabajarlo de manera no violenta. Y creo que en ese sentido los derechos humanos son un sustento, una base, ¿no? Lo que yo voy a empezar a comentar un poco lo que trabajamos como grupo de trabajo en el CEAL. El grupo de trabajo le llamamos EPIC, que es Educación para la Paz y la Convivencia Democrática. En este grupo de trabajo, el año pasado, el año 2020, decidimos hacer un curso sobre esto, justamente sobre educación para la paz y la convivencia. Y una de las cosas que nos planteamos ahí era, en primer lugar, partimos de reconocer que estamos en situación de crisis. Decíamos crisis de las democracias. Y dentro de esta crisis de las democracias se plantean pues un conjunto de mecanismos violentos desde los mismos estados, desde las instituciones, que, digamos, ante los cuales las poblaciones empiezan a reaccionar y vemos movilizaciones diversas, ¿no? Entonces comentábamos la experiencia en Chile, estamos hablando del 2020 y teníamos en mente lo de Chile que empezó en, digamos, esto último en noviembre del
XIX y todo lo que implicó, se mantuvo en el tiempo, esta pugna, digamos, ahí, y cómo efectivamente la necesidad de ser creativos para poder ejercer este derecho de protesta, que es un derecho, y al mismo tiempo sin caer en el tema de la violencia, ¿no? Y pasaba lo mismo en otros territorios latinoamericanos, ¿no? Hacíamos alusión al caso de Bolivia, hacíamos alusión al caso mismo aquí en Perú, que también tuvimos una crisis política significativa que movilizó a mucha gente, especialmente a jóvenes, pero también ya la crisis de las democracias en nuestra región, y hay varios casos, cómo llegan a movilizar la población, pero también la población, por un lado, a veces de manera como que en piloto automático responden a la violencia con violencia, pero también hay quienes se paran a pensar y decir, bueno, ¿cómo hacemos esto que no sea de manera violenta, ¿no? Manifestaciones en donde, por ejemplo, el arte, la cultura suman, ¿no? Para poder manifestar y generar, eh, colocar en agenda algunos temas, ¿no? Y nos parecía importante. Luego de eso nos planteamos ver cómo está funcionando nuestra sociedad al día de hoy, en estos tiempos, ¿no? Y hablábamos de la sociedad de conocimiento, cómo esa sociedad nos permite hoy en día tener información de distinto tipo al instante y cómo esta información influye en nuestra toma de decisiones. Y entonces ahí apareció todo este tema también del uso de la tecnología y las redes sociales, también el tema de la inteligencia artificial, la big data y la tecnología en general que se está usando, también en algunos casos para ejercer violencia, para manipular, para, digamos, eh, generar, por ejemplo, odio hacia determinadas poblaciones, ¿no? Con discursos de odio, y que, digamos, lo que hacen es muchas veces generar más violencia, ¿no? Entonces, trabajamos sobre eso y la importancia de nosotros tener esta mirada crítica para poder discernir en la información que tenemos y poder también influenciar en ella, ¿no? Luego de haber visto eso que tiene que ver mucho con el contexto, por así decirlo, nos pasamos a mirar el trasfondo pedagógico y político que nosotros planteamos desde la educación popular, que busca construir paz, que busca promover los derechos humanos, ¿no? Y ahí entonces nos planteamos cuál era nuestro rol como educadoras, como educadores en esta tarea. Y nos parece importantísimo ver que esto, si bien es cierto, hay un gran componente en el tiempo de formación o educación formal, vale decir, con niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? En la educación formal, pero también a lo largo de toda la vida, ¿no? ¿Cómo hacemos para ir trabajando en espacios que no necesariamente son la escuela, también en la escuela obviamente, pero también en otros espacios, ¿no? Y a partir de ello, como ya nos preguntamos por el cómo, en un siguiente módulo lo que vimos fue metodologías, ¿no? Diversas metodologías que hemos ido implementando en distintos espacios para trabajar en ese campo. Y ahí, bueno, surgieron metodologías asociadas al tema de derechos humanos, al tema de justicia o prácticas restaurativas, temas metodológicos muy asociados al asunto de la comunicación no violenta, ¿no? Incluso de procesos de perdón, reconciliación, y esto muy asociado al asunto de memoria, ¿no? Y cómo buscar, digamos, por ahí esos procesos tan significativos en nuestros países, ¿no? En donde se ha ejercido violencia de manera sistemática por parte del Estado, pero también de otros grupos armados. Entonces, ahí decíamos, bueno, cómo trabajar estos elementos. Y desde organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, cada uno de esos grupos trabajamos distintos
nuestras experiencias, compartimos, y fue bastante rico porque una de las cosas que decíamos es que la riqueza del curso tenía que ver justamente con esos intercambios, ¿no? Y por eso apostamos por la idea del intercambio, del diálogo, ¿no? Entonces, desde ahí tratamos de ir potenciando el trabajo que ya se viene haciendo en los distintos lugares de nuestra América Latina y el Caribe, ¿no? Eso es un poco lo que teníamos como experiencia, digamos, de trabajo y que efectivamente al momento de hablar de paz y de convivencia democrática, teníamos como referencia los derechos humanos. Eh, digamos, en donde el tema de la universalidad, la integralidad, la indivisibilidad eran los principales principios que estábamos tomando en cuenta, pero quizás no mucho el de la progresividad, ¿no? Y cómo vamos ganando en la exigencia de derechos, ¿no? Para poblaciones especialmente vulnerabilizadas, ¿no? Yo creo que ahí hay avances, pero en todo caso es un punto que quizás tendríamos que mirar en una próxima versión del curso, ¿no? Que vamos a hacer este año para poder ver y prestar atención, ¿no? Para no solamente estar vigilantes, sino también incluso hacer incidencia, ¿no? Que esos derechos no reconocidos, o ya sea por poblaciones o por derechos concretamente, puedan entrar en vigencia en nuestros territorios. Esa es un poco la experiencia que yo quería compartirles. Hay otras más, pero por ahí empezar. Si se animan de pronto Santiago, Marta, Jimena, que acaba de llegar. Sí, yo, Dale, Marta, dale. bueno, muy buenos días. Bueno, de pronto digamos que la realidad latinoamericana es muy común, digamos que hay muchas cosas que se encuentran dentro de nuestros países en torno todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Yo creo que no podemos hablar de paz sin hablar de derechos humanos, ¿no? Porque mientras esos no estén garantizados, pues es como complejo que podamos garantizar una paz. Bueno, y Colombia, eh, como creo que todos saben, es un país donde los derechos humanos diariamente están violentados, eh, empezando por el mismo Estado, ¿no? Contamos con un Estado que no garantiza para nada los derechos humanos en Colombia, son completamente invisibilizados, atropellados. En Cali, que es donde yo estoy ubicada, que es la ciudad donde habito, y específicamente el sector donde trabajo, con la organización que trabajo, que es la Asociación por Culvida, es una organización que lleva 25 años trabajando en el territorio, con niños, niñas, mujeres, adolescentes, comunidad LGTBI. Digamos que los derechos humanos, bueno, ¿a quiénes se le vulneran? Pues obviamente es a las comunidades más vulnerables, a las que más se les vulnera estos derechos, ¿no? Y digamos en Cali, hablando concretamente pues del territorio, la violencia está realmente estratificada. Cali está dividido por estratos sociales y el distrito de Agua Blanca, que es el territorio donde yo habito, están pues obviamente los estratos más bajos, que es el 1 y 2, y es donde, digamos, más se vive la violación de derechos humanos. Y esa violencia estratificada, porque lo digo porque pues realmente es estos sectores que ponen los muertos. O sea, cada vez que sucede algo, siempre son los sectores populares donde están los muertos, donde siempre es el chico que lo asesinaron por X o Y motivo, la población juvenil, pelados que no pasan muchas veces ni siquiera de los 15 años. Entonces, digamos que es una violencia que realmente vemos que está estratificada. Siempre son los pobres
los que van a poner los muertos en estos sectores. Desde Forculvida, digamos que se intenta hacer todo un trabajo de derechos humanos, pero desde una apuesta por el arte. Nosotros siempre hemos dicho que de alguna manera nos hemos logrado camuflar y aunque trabajamos los derechos humanos, hemos logrado camuflar ese trabajo que hacemos a través del arte. Porque, digamos, en Colombia realmente decir que sos defensor de derechos humanos en este momento, con este gobierno que tenemos, es un riesgo muy grande el que estamos asumiendo los que trabajamos por los derechos humanos. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente, durante la pandemia, desde que empezó la pandemia y hasta este tiempo, la cantidad de líderes sociales asesinados es inmensa. Incluso se ha agudizado muchísimo más. Digamos que esta pandemia ha dejado ver cualquier cantidad de situaciones de violación de derechos humanos por parte del Estado. Ellos han aprovechado para cambiar incluso cantidad de leyes en favor de ellos mismos, en favor de los bancos. Digamos que esta pandemia ha dejado de velar muchísimas situaciones de violación de derechos humanos en Colombia por parte del Estado. Nosotros hacemos esta apuesta por el arte porque digamos que a través de ahí podemos expresar muchas situaciones de violencia que creemos que aparte logran llegar con muchísima más facilidad y que de alguna manera aporta, pero también logramos no llamar tanto la atención, de alguna manera lo decimos así, no logramos llamar tanto la atención porque no estamos saliendo con pancartas a decir somos defensores de derechos humanos, sino que lo estamos haciendo a través de puestas en escena. Digamos que esas son acciones que nos permiten trabajar fuertemente todo lo que tiene que ver con derechos humanos, pero de una manera como que no sea tan riesgosa para nosotros, para la vida de nosotros, pero que nos da esa facilidad, ¿no? Entonces pensamos que el arte es una herramienta que de verdad es muy importante dentro de los procesos sociales, dentro de los procesos comunitarios y pues en la defensa por el territorio. El trabajo que nosotros hacemos acá muy fuerte por el territorio, como lo escribía alguien ahora, veíamos no solo desde un contexto geográfico, sino desde esa apuesta por la reivindicación de esos espacios territoriales de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de las mujeres, que digamos que siempre están en constante disputa. Entonces, digamos que es una defensa por este territorio, por la posibilidad de brindarle a los chicos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes un espacio protector, un espacio donde ellos se sientan completamente seguros, donde puedan compartir de manera segura. Yo creo que es algo que a lo que nosotros y bueno, eso se hace a través de pedagogías Forculvida que apuntan realmente a una transformación social y que, digamos, esto surge pues también dada la necesidad de aportar a la resolución de los conflictos o de las problemáticas propias del contexto. Entonces, digamos que para nosotros el arte es como una forma de potenciar las capacidades de estas personas en estas lógicas de violencia, de exclusión y opresión que nos estigmatizan como territorio, ¿no? Y pues con el fin de construir y también de construir realidades que permitan crear nuevas alternativas para esta población, para su plan de vida
y para entender este mundo como tan complejo. Entonces, no sé, desde allí de pronto es mi aporte. Gracias, Marta. Sí, bueno, de hecho Uy, se fue Marta. Seguro que se equivocó en presionar el botoncito. Bueno, ya volverá. Y Santiago y Mena nos cuentan un poco de su experiencia de trabajo. Ahí volvió Marta. Sí, qué pena, accidentalmente le di Sí, clic sí, en salir. sí, sí, sí. No, o sea, gracias por compartir la experiencia y el trabajo que realizan desde el arte, y que es una estrategia muy interesante porque además moviliza muchos elementos de dentro, ¿no? Y le invitaba a Santiago, a Jimena, a quizás compartir un poco su experiencia. Está por ahí Santiago, Jimena. Sí, muy buenos días. Adelante, Santiago. Bueno, pues más que todo, yo intenté asistir a ese conversatorio, era para eso, ¿no? Como para llenarme de experiencias, porque recién estoy graduado de tecnólogo en promoción de la salud. Mis experiencias más que todo serían como en las prácticas que se desarrollan a lo largo del semestre, ¿no? Pues las prácticas que nosotros realizamos son educativas, donde pues trabajamos con diferentes poblaciones, ya sea niños, adulto mayor, jóvenes o con discapacidades, donde nosotros pues los procesos es realizar educación en diferentes temas, ya sean de salud, sociales o de diferentes ámbitos, con estrategias pedagógicas lúdicas, ¿no? Intentar hacer mediante el juego, mediante cosas visuales, y ahora pues en estos tiempos de pandemia también utilizando las tecnologías, las TICs, herramientas pues que ayuden a afianzar conocimientos, y pues así como entrando ya más en el contexto de la parte de los derechos humanos, pues más que todo se trabaja con el adulto mayor, ¿no? Donde pues es vulnerado de pronto porque lo consideran que pues ya no es una persona útil, o que de pronto les genera fastidio al adulto porque ya son pues viejitos y requieren varias necesidades pues específicas. Entonces, en ese sentido se ha trabajado pues cuanto a la educación al adulto mayor, pues de cuanto sus derechos tienen ellos a cumplir frente a, a las necesidades de los adultos mayores. Por ejemplo, también trabajamos con niños, pues en cuanto aquí los derechos, pues es que ellos también tienen su opinión, ¿no? Su parte de decirnos qué les afecta, qué necesitan para tener una salud integral. También pues se trabajó con la parte de salud sexual y reproductiva en adolescentes, donde pues se manifiestan, ¿no? Diferentes métodos de planificación, y pues que ellos tienen derechos a exigir una educación, exigir pues los métodos de anticonceptivos, y pues esos serían como mis experiencias, ¿no? Pues estoy iniciando y por eso quise participar de este conversatorio, pues para adquirir de pronto más conocimientos y ver las experiencias que hasta el momento pues han sido muy enriquecedoras. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Sí, de eso se trata, de compartir experiencias y ahí irnos enriqueciendo. Interesante porque desde concretamente un servicio de salud se puede conectar con esa dimensión de los derechos, ¿no? Y, y entendiendo la salud como un derecho y no como solamente un servicio, ¿no? Como lo decíamos en el documento, muchas veces entendido como una mercancía, y entonces incentivando o incrementando incluso las desigualdades, ¿no? Quien, quien tiene plata para pagar el oxígeno o la cama UCI es el que puede sobrevivir, y el que no, bueno, que se muera, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes problemas que, por ejemplo, nos ha planteado la pandemia, y que, claro, va por un lado de política de Estado, que brinda servicios de calidad, y que por lo tanto también moviliza recursos para ello,
pero también dentro de los recursos importantes son justamente las personas que tratan personas, ¿no? En este caso creo que ahí la labor que tienes desde ese espacio de salud es clave, ¿no? O sea, la calidad de los servicios ahí, que sea un servicio realmente humano, ¿no? Y que permita a las personas conocer sus derechos, ya es un gran aporte, ¿no? Y ojalá y eso se pueda difundir y extender, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, se encuentran, yo lo comentaba la otra vez, algo que me impactó mucho cuando estaba en una comunidad altoandina en la zona de Cusco, Perú, escuchar a las personas que decían, bueno, voy al médico y voy a ver si tengo suerte de que me atienda y a ver si me hace el favor de verme porque, bueno, le estoy llevando solamente una gallinita a ver que me haga el favor, ¿no? Entonces, las personas con la idea de que ese es un favor y que hay que ganárselo con un regalo, una gallinita o algo, porque si no, y no, es un derecho, es tu derecho y digamos hay que garantizar de que se dé con calidad, pero lamentablemente muchos servidores de la salud, en este caso, se sienten como, incluso sienten se sienten como, no sé, superiores y abusan de las personas que llegan. En este caso, por ejemplo, muchas veces las personas hablan el quechua, que es nuestra lengua, digamos, de algunas zonas del país, y los médicos no lo hablan, hablan el castellano, entonces no se entienden y los maltratan. Y bueno, hay todo un tema ahí de vulneración de derechos concreta, ¿no? En lo cotidiano. Bien, Jimena, ¿te animas a contarnos un poco? ¿Estás por ahí? Sí, sí, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ya, bueno, buen día a todos. Mi nombre es Ximena. Yo trabajo en Semilla Intercultural, una organización que, bueno, desarrolla sus actividades en la región Junín, en Perú. Em, para presentar un poquito de mi experiencia, lo que nosotros hacemos es desarrollar un modelo de educación ciudadana intercultural en instituciones educativas. Lo que les puedo contar es que procuramos intervenir en procesos de discriminación étnico-racial dentro de la escuela, ¿no? Y para ello implementamos todo este modelo eh, enfocado o en la idea de que todos deberíamos recibir una educación intercultural, ¿no? De hecho, la discriminación en el país, o sea, puede ser estructural, si hablamos de lo étnico-racial, ¿no? Y eso lo notamos en los modelos de servicio que brinda el Ministerio de Educación, pero también es simbólica, ¿no? Y eso es como que algo bastante arraigado, ¿no? a, a nuestra vida en realidad, ¿no? Es como una carga, ¿no? Intergeneracional de transmisión de estereotipos y prejuicios, ¿no? Entonces, creemos que podemos romper eso, ¿no? Que la escuela podría convertirse en un espacio libre de discriminación, ¿no? A partir de él, en un espacio en el que los ciudadanos, niños, adolescentes también, puedan el enfoque intercultural, el enfoque género, el enfoque de derechos humanos en sus propios proyectos de vida, ¿no? Que ellos desde pequeños entiendan la importancia de reconocer positivamente la diversidad cultural para que luego, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, tu último ejemplo, ¿no? El del médico que puede maltratar a un quechua hablante, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que desde pequeños nosotros entendamos que esas son características de la población de nuestro país, ¿no? Y que ellos, cuando ya ejerzan una profesión o un oficio, quieran hacer después, ¿no? Pueda tener la capacidad, ¿no? Incluir eso, ¿no? De que no debe, por el contrario, deberían buscar las formas para poder entablar el diálogo, mecanismos de comunicación intercultural con poblaciones distintas, ¿no? Entonces, eso es parte
de mi experiencia, nosotros trabajamos sobre todo con adolescentes. Es un espacio muy bonito, ¿no? Porque de verdad hay un desconocimiento tal sobre la diversidad, ¿no? Y toda esa carga de estereotipos, ¿no? Que todos traemos, ¿no? Pero en ese espacio podemos dialogar, ¿no? Eh, reconocer las diferencias, pero también las similitudes, ¿no? O sea, en ese espacio nos permite dialogar y aprender, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Es algo que todavía no, nos queda, ¿no? De poder hacer quizás seguimiento a todas estas personas en un futuro, ¿no? Para ver si realmente hemos sembrado esa semilla de interculturalidad, ¿no? Que es lo que intentamos hacer, ¿no? Porque al final de todo, o sea, yo creo que todas estas luchas, estas nuestras ganas por intervenir en estos procesos, son yo creo que por la dignidad humana, ¿no? O sea, no, todas, la de la mujer, la de la comunidad LGTB, es por llevar una vida digna, ¿no? Por tener derechos que en realidad no deberíamos ni siquiera, ¿no? Ni siquiera deberíamos luchar por ellos, ¿no? Son derechos nuestros, son derechos humanos. Eso, creo que por el momento es. Gracias. Gracias, Jimena. Sí, yo ahí, por ejemplo, siento que efectivamente el tema de los derechos, si miramos históricamente, ha sido toda una lucha de irlos ganando y pasa eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora el derecho al voto es universal, ya todo el mundo puede votar, pero eso no fue siempre así, ¿no? Eso justamente se fue ganando en un proceso y ahora parece que no es necesario exigirlo porque es como que universal, pero es un proceso en el cual hay que ir ganando y ese es justamente el principio de la progresividad, ¿no? Cómo vamos llegando a que todos puedan tener todos sus derechos garantizados, asegurados, ¿no? Hay un trabajo por hacer. Sandra. Yo, un comentario y despedirme, disculpen, ¿no? Sí. No, estaba pensando en dos cositas. A partir de las experiencias de ustedes y qué interesante esto de cómo a partir del arte pensar en la transformación, ¿no? La pedagogía del arte, de lo cultural, que comparto con ustedes, que toca hasta las subjetividades más íntimas, ¿no? Individuales y colectivas. No, una cuestión es que cuántas cosas tenemos que deconstruir de una matriz capitalista moderna, porque por un lado es, ese modelo de ejercicio del poder, que el otro es un objeto al cual tengo que dominar o exterminar, ¿no? Y ese otro en todas sus dimensiones, ¿no? Digo, tenemos que deconstruir pensando en relaciones, en convivencia, porque en lo cotidiano muchas veces nosotros caemos en relaciones de poder que quiere dominar al otro. Me parece que para los educadores populares poder empezar a trabajar la identificación de nuestras prácticas cotidianas, no digo solamente los educadores populares, sino en las prácticas cotidianas, cómo se da esta relación de poder es muy importante. Y si podemos ir pensando en otras formas, ¿no? De relacionarnos y de ejercer nuestros poderes, porque es importantísimo el poder como facultad, como energía para hacer cosas, transformar, como capacidad, digamos. No, y lo otro, también pensaba cómo deconstruir, al menos es lo que pasa aquí en mi país, que cuando por suerte tenemos un gobierno o gobiernos más populares, aparece esta idea del estado de bienestar, pero del estado de bienestar moderno también. Entonces, donde ahí parece que es el Estado o el gobierno que nos tiene que dar los derechos. Y los derechos no se dan, los derechos se ejercen, se pelean. Entonces eso también es una cuestión cultural a deconstruir, ¿no? Al menos en mi país pasa mucho, digamos. Digo, por ejemplo, la IFE fue un subsidio que dio el Estado en el contexto de pandemia, sobre todo para aquellas personas que se quedaron sin trabajo.
los que no tenían trabajo pleno y entonces no podían hacer jornales o los emprendimientos familiares. Y eso se vivió como que qué suerte que el Estado nos daba eso, ¿no? Y en realidad no, digamos, si hay una medida por la pandemia, por supuesto, de emergencia, que uno no puede salir a changuear, a buscar el trabajo para la reproducción de la vida, bueno, el Estado debe responder a eso. Bueno, como dos cosas me parece como desafío. Bueno, gracias, gente. Y Gracias, Sandra. Ir, ¿eh? Sí, ya vamos cerrando aquí, pasamos luego a la sala. Hasta luego. Gracias. Chao, Sandra. Entonces, bueno, lo que nos toca es ya regresar ahorita a la sala. Yo trataré de hacer un resumen, una síntesis de las ideas que hemos compartido, de las experiencias que hemos compartido, y luego me complementan. Así que nos ha dejado ahí, Majo, María José, el enlace para irnos a la sala principal, que ya nos están esperando. Así que estoy leyendo lo de Jimena, sí, derechos inherentes a la persona. No debería estar luchando por ellos, pero todavía hay que hacer cosas, pero sí. Ahí está entonces el enlace que nos ha colocado Majo, está en el chat, lo tienen, para poder ir a la sala principal. Si no, lo vuelvo a copiar. Para irnos. Ya Jimena también salió. Sala principal, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya estamos. Ahí está Leslie. Sí, ya estamos. Raúl de mi grupo, faltan el resto de mi grupo. Alejandra se ha integrado. Nos falta Roy, nos falta Anaí. Ya estoy aquí. Ah, ya estás, Anaí. ¿Qué nos falta? Doni, nos falta. ¿Estás ahí, Doni? Estoy aquí. Ah, perfecto. Ok, está bien. Ya estamos. Ya estamos el grupo 1 en la sala principal. ¿Tu grupo, Arnaldo, está completo? También está. ¿El grupo 3? Elena. ¿Está todo tu grupo, Elena? Muy bien, Apagado entonces... Falta una persona, falta Flora. Ok. Bueno, entonces procedemos a la plenaria.
Nosotros en la sala 1 hemos delegado, tenemos 2 delegados, tenemos a Anaí, tenemos a Roy, quienes van a compartir lo que nosotros logramos conversar alrededor de qué experiencias constructoras de paz con base a los derechos humanos existen en los diversos territorios, lo que logramos compartir en el grupo, además de la situación de los derechos humanos en tiempos de pandemia. Todavía nos faltó mucho tiempo, creo yo, porque es interesante todo lo que se está haciendo alrededor de actividades y programas por parte de las organizaciones en las que trabajamos, y nos faltó tiempo todavía para abordarlas todas. Entonces, le damos la palabra a Anaí que nos pueda compartir, y después Roy. Ok, bueno, otra vez buenos días, bueno, casi buenas tardes. Bueno, en nuestro breve diálogo intentamos primero decir lo que hemos hecho, ¿no? Nuestras pequeñas iniciativas. Nuestro compañero Raúl planteó sobre la mesa la cuestión de educación, que si mal no recuerdo, él trabaja para el ministerio de nuestro país de Perú, y fue bastante atractivo lo que nos fue mencionando, que de ahí fue complementando nuestro compañero Roy con respecto a su programa, que estaría bueno que mejor él nos explique un poco más sobre su programa, y ya de ahí él me pasa a mí la palabra. Sí, está bien, Roy, que queremos escucharte. Gracias. Sí, en mi caso, bueno, con la organización juvenil que surgió de las aulas de San Marcos, lo que implementamos fue, para el tema de la pandemia, mediante una asociación con un colectivo llamado La Poderosa Perú, como Argentina, México, Colombia, o sea, un tema de urgencia por la crisis también alimentaria. Planteamos unas ollas comunes, y a la vez también debido a que varios niños y niñas se quedaron sin la posibilidad de acceder a clases virtuales por un tema de recurso tecnológico, económico y a la vez también de la zona, la cuales no tienen muy buen acceso y a veces tampoco servicios de telefonía, ni mucho menos de internet. Implementamos un espacio educativo a la vez también para hacer acompañamiento y reforzamiento escolar, en base presencial porque no quedaba de otra, para que estos niños y niñas no pierdan el año escolar. Muchos de ellos lamentablemente nos decían que los profesores les enviaban solamente tareas por WhatsApp o por algún otro aplicativo al cual no podían acceder, como por las razones comentadas, y que las clases netamente eran que ellos leyeran programas como Aprendo en Casa en Perú, que lamentablemente no llegaron a todos, por un tema también de señal de televisión, y no había un acompañamiento efectivo para que estas clases fueran asimiladas por los alumnos. Entonces ellos tenían que buscar o hasta a veces contratar profesores privados para que se dieran estas resoluciones, ¿no?, de tareas, y para que los profesores vieran, ¿no?, que están avanzando y al menos colocar una nota, ¿no? Eso es por el lado de la educación pública. En la educación privada hubieron más quejas por un tema de costos, por el tema de una educación que no fue de calidad. O sea, ellos no usaban el programa del Estado, pero sí el programa que las instituciones educativas lo requerían. El caso de mi compañera que estaba hablando de un programa que yo implementé con un grupo, era antes de la pandemia, ¿no?, que se llamaba Knockout a la Violencia. Bueno, se llama, mejor dicho. Ha sido interrumpido, lamentablemente, por un tema de no poder hacer actividad física colectiva en espacios públicos. El programa trataba de generar habilidades para la vida mediante el boxeo, la práctica del boxeo en niños, niñas y adolescentes entre los 8 a 16 años. Nuestra iniciativa era primordialmente no un boxeo competitivo, para que no se malentienda, sino que mediante los valores, las habilidades que uno obtiene del boxeo, por ejemplo, el tema de la disciplina, el tema del respeto, el tema de la vinculación al grupo y por último la autonomía de la voluntad, eran sobre todo trabajados en lo que son talleres formativos
para reforzar el tema de que los menores no decaigan en un mal camino, ¿no? Mediante el sano ejercicio del deporte, ¿no? O sea, sabemos que hay miles de deportes como el fútbol, el básquet, el vóley, pero nosotros tratamos de hacer este cambio mediante el boxeo, porque el boxeo precisamente es un deporte estigmatizado de violento, pero muchos no ven que para hacer la práctica de este deporte uno necesita preparación no solamente nutritiva, física, sino también mental, porque uno cuando practica este deporte no juega, o sea, no agarras y te golpeas con un compañero de profesión por un tema de hacerle daño, sino por lo tanto, por el contrario, por el tema de respeto, por un tema de saber que estás arriesgando tu integridad física a la vez también con el compañero. Y esto sobre todo tuvo mucho impacto en las niñas, porque precisamente el Perú es, bueno, un tema cultural que creo que no es desconocido, uno de los países más machistas de Latinoamérica, en el cual no solamente con el boxeo, sino también con otro tipo de deportes, se da este prejuicio, ¿no?, machista de que no lo pueden practicar, ¿no? Y muchas de las niñas se sintieron un poco mayor empoderadas, si se puede decir el término, pero a la vez también seguras, por un tema de saber que conocen al menos o tienen un conocimiento muy básico de lo que es una disciplina que puede ayudarlas a defenderse en algún momento, ¿no? Claro, no es un tema, o sea, que también vamos a enseñar defensa personal, ¿no? Lo cual sería muy útil más adelante, pero no va al caso, ¿no? Y en el tema también de la educación, ya para cerrar, un tema de arte comunitario, estamos implementando lo que es el Deporte para el Desarrollo, que es el proyecto que acabo de mencionar, y a la vez también con lo que son el espacio educativo para educar en temas también de formación de derechos básicos, ¿no? Por el tema también de ciudadanía, por el tema también de respeto y por ahí también educación ambiental, ¿no? Pero que estamos implementando poco a poco, ¿no? Este tema de la pandemia. Creo que para cederle el paso a mi compañera Anaí, bueno, esa sería mi intervención por ahora. Claro, y bueno, de igual manera nos dimos cuenta que muchas de las organizaciones en las que participamos tal vez tenían ODS ya establecidos, lineamientos claves. Por ejemplo, en el caso de Techo, nosotros trabajamos con 6 ODS. El primero, el fin de la pobreza. El segundo, igualdad de género. El quinto, igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El décimo, reducción de las desigualdades. El décimo primero, ciudades y comunidades sostenibles. Y el último, el número 17, alianzas para lograr los objetivos. Sin embargo, nos dimos cuenta que en este contexto de pandemia, pues teníamos que sumar 2 más, que son el número 3, salud y bienestar, y el número 4, educación de calidad. Justamente en nuestro equipo nos dimos cuenta que educación de calidad era algo que necesitábamos, que sin embargo no hemos tenido. Del lado de Techo, habíamos organizado diversos programas, entre ellos Varia Escolar, que era un programa que jóvenes universitarios que estudiaban la carrera de pedagogía o psicología hacían ciertas capacitaciones a niños de colegios privados bastante poderosos, por así decir. No me gusta utilizar esa palabra, pero digámoslo que también en nuestro país, en el Perú, tenemos ciertos tipos de colegios que lo ideal sería tener una misma educación para todos. No tener niños un poco más privilegiados son palabras que sinceramente no deberían de estar en nuestro léxico, pero es parte de nuestro día a día. Y tenemos por otro lado niños que viven en asentamientos populares, que no tienen agua potable, no tienen desagüe, no tienen luz, no tienen internet, por ende hasta a veces no tienen ni cobertura o señal de teléfono. Entonces, para estas poblaciones, simplemente el hecho de tal vez bajar o caminar 2, 3, 20 minutos, 1 hora, para llegar a un lugar en donde sí hay señal, para llegar a un lugar en donde sí hay agua, para llegar a un lugar en donde sí podrían llevar aprendo en casa, podrían tal vez prender una televisión y tener luz directa, o el simple hecho de
tener comida en su casa, no es posible. Por eso es que se creó la mesa alimentaria en Lima, que están reuniendo alrededor de 1.200 ollas comunes. Hoy en día tenemos una base de datos demasiado extensa. ¿Y en quiénes recaen buscar esta información? En voluntarios, en jóvenes como nosotros, en adultos como nosotros, que estamos constantemente en llamadas para saber cómo se encuentra su olla común, cómo se encuentra su familia. Pero, ¿qué pasa cuando un vecino de comunidad o un dirigente, una lideresa, nos dice, un favor, ¿podrías darle un breve repaso sobre matemáticas a mi hijo? O, por favor, ¿podrías ayudarlo con la tarea de lenguaje? Obviamente, bienvenido. Sin embargo, hacerlo con 1.200 ollas comunes, y en cada olla común no estamos hablando de 2 o 3 familias, estamos hablando de 220, 420 familias, y no de 1 o 2 niños por familia, sino de 6 a 7 niños por familia. Puede parecer algo loco, pero es nuestra realidad en Latinoamérica, en todos los países. Entonces, sí, bueno, en la actualidad jóvenes se han organizado en pequeños colectivos, en pequeñas páginas en Instagram, en Facebook, como lo fuimos dialogando entre nosotros, y intentaron aportar un granito de arena a la educación general. ¿Qué tan complicado sería nosotros, ya no como cada uno, una pequeña persona, aportando un granito de arena, sino que ya sea algo más generalizado? Como lo mencionó nuestro compañero Roy, la educación es un problema latente y siempre lo ha sido, durante todos los años. Sin embargo, a la larga de esta pandemia, pues muchos limitantes se acrecentaron. La brecha de educación es ahora gigante. La brecha de educación online, o bueno, de lo que viene a decir tecnología, es gigante. Yo puedo tener 7 celulares en mi casa, una computadora y 2 laptops, pero tal vez mi vecino del lado tiene un celular para 3 niños, un trabajo online, y ¿cómo van a estudiar con un solo celular, con una sola computadora, si son 8 personas en una casa? Cada familia cuenta su propia historia, cada vivienda su propia historia, y nos hemos dado cuenta que tal vez los programas del Estado en su momento pudieron ser soluciones prácticas, pero no viables para todos los seres humanos en cada uno de nuestros países, en Latinoamérica o en general en el mundo. Eso es un poco de lo que estábamos conversando. Estamos justo intentando encontrar un consenso, y se nos ganó la hora. Sí. Gracias, Anaí, y gracias, Roy. Pasamos al grupo 2. Si tienen relator. Sí, en nuestro caso, no nos dimos el tiempo porque nos quedamos en las experiencias y todo esto muy interesante, así que yo voy a tratar de resumir un poco las ideas fuerza de las experiencias que compartimos, las experiencias desde Buenos Aires, desde Cali, desde Junín, ciudades en distintas partes de nuestra América Latina, desde Colombia, también no sé de dónde, Santiago de dónde era, y yo comenté un poco la experiencia latinoamericana del grupo de trabajo, ¿no? En todos los casos veíamos el fuerte vínculo entre el ejercicio del poder violento, que muchas veces viene incluso desde el Estado y que por lo general afecta más a las poblaciones eh, vulnerabilizadas, a los más pobres, a los jóvenes, a las mujeres. Y ese es un modelo de ejercicio de poder que lo vemos en los distintos casos, ¿no? Y que incluso pone en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos, ¿no? Concretamente la vida, ¿no? El asesinato de defensores en Colombia es un caso emblemático, pero también se da en otros casos también con persecuciones, etcétera. Entonces ahí veíamos cómo digamos, ejercicio del poder desde el Estado, pero también en distintos espacios, ¿no? Como pueden ser incluso en la prestación de servicios, desde el campo de la salud, por ejemplo, de la educación, hay que irlo cambiando. Hablamos de deconstruir esta forma de ejercicio de poder que está basada en la dominación
del otro, ¿no? Cómo cambiamos hacia un ejercicio de poder, porque hay que ejercer poder, pero de una manera más no violenta, de una manera más pacífica, que nos permita una convivencia sana, ¿no? Sabiendo que estamos en posición o en situación de crisis, ¿no? Diversas, y parte de las crisis tienen que ver justamente con este modelo autoritario de ejercicio de poder. Hay experiencias que han venido trabajando en esto desde cursos, desde apoyo, acompañamiento a poblaciones despojadas, vulnerabilizadas, desde el arte, que nos parecía clave en tanto moviliza también subjetividades, y desde prácticas educativas lúdicas, con también la combinación de uso de tecnologías o uso de metodologías que permitan trabajar esos temas, ¿no? Temas que se cruzan, ¿no? En los derechos humanos con género, con interculturalidad, con la no violencia o la construcción de una cultura de paz. Eso como principales ideas que surgieron en el diálogo. em, y bueno, finalmente nosotros estábamos mirando el tema de los principios y decíamos que los principios en nuestra mirada, en nuestra propuesta están. Sin embargo, hay que trabajar mucho más en el tema de la progresividad. Es un principio, digamos, que nos exige a ir buscando que los derechos ya estén instalados y todo el mundo los pueda vivir y no sean vistos como algo, como un favor, ¿no? Y ahí aparecía una frase que parecía muy potente: los derechos se ejercen, ¿no? Por ejemplo, ahora el derecho al voto es un derecho universal, pero que no lo fue así siempre, sino que se ganó a partir de luchas y que ahora se ejerce. Y que no se piense entonces que es el Estado el que nos da los derechos, que nos da como favor, que tenemos suerte de que nos lo dé, sino que es un poco su obligación como garante de derechos en las sociedades en donde vivimos, ¿no? Entonces, esa idea de ejercicio de derechos y por lo tanto también la búsqueda de que estos vayan progresando bajo este principio de progresividad. Eso. Bien, muchas gracias, Arnaldo. En el grupo 3, si tienen delegado o relator. Sí, hola, sí. Van a ser Mónica e Ismael. Y voy a presentar los puntos que escribimos. Ya estoy aguardando entonces que Elena pueda compartir la tela y ya voy adelantando para ir ganando tiempo. La primera cosa que quedó bastante en claro para nosotros es que la división que se hace, digamos así, de las preguntas, de los cuestionamientos, están separados, digamos, didácticamente, pero no hay cómo abordar uno sin que el otro también esté incluido. Entonces, esa es la primera provocación que tenemos en cuanto a personas que trabajamos por los derechos humanos, que tengamos la claridad de entender de esta relación de interdependencia y por tanto las acciones necesariamente precisan ser transversales en todas las instancias. Eso fue una cosa que quedó bastante clara para el grupo. Te pido si podés aumentar un poquitito la fuente, te agradezco, Elena, un poquitito solamente. Bien, entonces, ahí ya dio, está bien. Entonces, la primera cuestión, que no son elementos que no están separados. El otro aspecto, en el primer momento lo que hicimos fue traer un poquito la experiencia que cada uno tiene, y vinieron algunas cosas bastante interesantes. Entonces, uno de los puntos es trabajar con la cuestión del arte. Me pareció muy lindo lo que acabé de escuchar con relación al arte, que acaba trabajando con la subjetividad. Entonces, esos espacios pedagógicos de arte, cultura, en fin, y que es importante que se haga un rescate, ¿no es cierto?, de esas memorias que son alternativas de construcción de paz. Yo traje a la historia, digamos, el trabajo que tenemos con huertas, son huertas urbanas en los centros de salud. Entonces nosotros tuvimos muchos casos, no pocos, muchísimos casos de personas que venían a buscar atención médica y que de hecho no tenían nada, estaban simplemente solas y abandonadas. Entonces su dignidad, su derecho humano de vivir en sociedad de una manera orgánica, de una manera real y productiva, estaba siendo dejado de lado. Entonces muchas veces recibían hasta placebos y hoy eso disminuyó violentamente porque esas personas fueron incluidas en un trabajo práctico, en un trabajo que las integra
Entonces, ese es otro punto importante, de hacer que los derechos humanos no sean cajas estanques, pero que estén presentes en el día a día de la percepción, principalmente de los gestores, ¿no es cierto?, tanto a nivel educacional cuanto a nivel de salud. Entonces, es un derecho a la participación social y a la salud. Y otro punto importante, que no solo los saberes académicos son valiosos, es muy, muy importante, por lo menos en el grupo eso vino bastante fuerte, que se tenga la práctica de incluir o de combinar, digamos, derechos académicos con los derechos constituidos. Pido disculpas, estaba sin cámara, ahora me di cuenta. Entonces, existe un saber en la comunidad que es necesario que sea tomado en consideración, no solo por la riqueza implícita, aunque estos saberes no tengan definiciones académicas, pero como una manera de hacer con que la comunidad se sienta proactiva y protagonista de la construcción de su realidad. O sea, dejar de imaginar que esos derechos humanos, como acabó de ser dicho, sea simplemente un favor. No, es un derecho que debe ser considerado e incluido de manera transversal. También abordamos la cuestión entonces de la formación de capacidades, especialmente con grupos que han sido vulnerabilizados. Ahí cada una de nuestras realidades nacionales puede incluir los indígenas. En nuestro caso tenemos grupos quilombolas, que son remanescentes de la época de la esclavitud. También la cuestión de diversos grupos étnicos vinculados a religiones, o sea, de qué manera esos grupos que son siempre relegados a un segundo plano o no existen, y ahí inclusive vino fuerte la cuestión de los mercados, cómo los mercados digitan y manipulan los derechos humanos y excluyendo personas que tienen a veces historias riquísimas y que no son importantes para el mercado, entonces estos grupos humanos acaban siendo vulnerabilizados. La importancia entonces de considerarlos para construir derechos humanos no como un favor, más como una práctica cotidiana, regular, y que esté ya inserida en las decisiones de los gobiernos. Y después los procesos educativos de acompañamiento. Ese es un punto que también yo, inclusive personalmente, traigo y que me preocupa bastante. O sea, ya muchas veces hay trabajos importantísimos, pero la práctica regular de evaluación y monitoreo de lo que está siendo hecho. O sea, la necesidad de mirar lo que está siendo hecho, cuáles fueron las dificultades, cómo fueron superadas, y que eso inclusive pueda ser después divulgado y trabajado en red. Inclusive Ismael va a entrar en el mérito en town de esa segunda parte. O sea, como un resumen, todos los elementos vinculados a los derechos humanos son transversales, precisan ser considerados en todas las instancias de la vida de la sociedad, sea en la educación formal, sea en la educación no formal, hacer con que las comunidades se sientan proactivas y coautoras de su realidad, entendiendo el derecho humano no como un favor, más como algo que debe estar presente desde que la persona nace hasta que parte de la tierra, y esto pasando por decisiones de gestores, inclusive eso Ismael va a entrar en ese punto, no como acciones de gobierno, pero como Estado y normativas. Y paro por aquí entonces para dejar el espacio ahora para Ismael. Gracias. Gracias, Mónica. Un primer punto que discutimos en el grupo fue el tema de la paz. ¿Qué entendemos como paz? Puede ser, como decía, yo lo planteaba, ¿no? De repente el paz es que yo y mi familia vivimos tranquilos, estoy cómodo y no fastidiamos a nadie, yo estoy en paz. Pero el vecino, ¿qué? O como países, mi país está estable, de repente económicamente tengo la salud y tengo todo. ¿Qué me importa el vecino? Entonces quizás tenga que ampliar y de seguro que podría ser para largo conversar eso. El tema de los derechos humanos yo creo que se sustenta, tiene base en el tema de la educación. El tema de la educación es muy importante para asumir o ejercer nuestros derechos. El tema de educación debe ser para todos, como ya lo decíamos, desde las bases, desde la inicial hasta durante toda la vida. Como ya lo dijo Mónica, no tiene que ser que nazcan líderes que estén defendiendo los derechos humanos, porque esos se vuelven caudillos y al final se va a empezar a requebrajar, se va a caerse también. Por eso es importante trabajar los temas ético-políticos, porque el tema de los derechos, ¿dónde se empieza a vulnerar? Desde las partes altas de la esfera, que son los administradores de la política, de los que están administrando los ministerios.
Y viene la corrupción y se va pisoteándose muchos derechos. Y los que estamos abajo no podemos defenderlo porque no conocemos de repente, o no nos hemos informado, no nos hemos educado. Por eso es importante educar en las bases, ayudarles a entender cuáles son sus derechos. Obviamente también el tema de los deberes también tiene que ser, y esto tiene que ser en colaboración con la familia. Los derechos se tienen que construir no solamente en la escuela, sino con la familia también. La familia tiene que entender también cuáles son sus derechos, de tal manera que puedan ejercer o solicitar, pedir que se respete sus derechos. Y esto tenía que ser en diferentes espacios, no solo formales, como ya lo decíamos, no solo en la escuela, no solo en entidades públicas, sino también en cualquier espacio de la sociedad, sea el mercado, sea la calle, sea la iglesia, en cualquier espacio tiene que haber los derechos humanos. Y no utilizar un lenguaje técnico. Muchas veces el tecnicismo nos hace perder y decimos el tecnicismo, el derechos humanos solamente es para aquellos abogados, voy a decir, pero la gente del pueblo no lo entiendo, entonces no tengo derecho. O se pierde. Y haber otras formas también. El arte, por ejemplo, es una manera de demostrar o hacerlo visible cuáles son nuestros derechos también. Una manera de formar. Luego esto tiene que generarse debe haber espacios de debate sobre esto en diferentes lugares, ámbitos, ¿no? Como lo decíamos, debatir sobre ciudadanía en todos sus ámbitos. La historia de esa región nos deja ver cómo entendemos la ciudadanía. No olvidemos nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra identidad. Esa también nos va a permitirnos ser nosotros mismos. Sabemos que el tema de la evolución y todo este tema, pero no olvidemos nuestra naturaleza, nuestra cultura misma, ¿no? Y alguien nos encontró cuando Mateus decía, educación para la libertad basada en el diálogo. Educación para la libertad basada en el diálogo. ¿Qué tan importante es? Obviamente el tema del diálogo no es vertical, es totalmente horizontal. No hay un profesor o una autoridad que diga, esto es así, y los de abajo tienen que obedecer. No, tenemos que ser de igual a igual y que se respete y se escuche. El diálogo tiene que haber entre dos partes, pero totalmente horizontal. Y esto a nivel educativo que garantice o que permita que el estudiante sea el protagonista de esta formación. Los estudiantes sean los que actúen, obviamente con el ejemplo de los docentes o los directivos de las escuelas. Y por otro lado, poner mayor énfasis en inclusión de los derechos humanos, educabilidad y transversalidad. ¿Esto qué quiere decirnos? Que bueno, en Perú, los que conocemos, en la currícula, en el marco normativo de la educación, hace años se tenía educación para la paz como un tema transversal, que hoy lo quitaron. Entonces, en el marco normativo debería estar incluido, bien escrito, el tema de los derechos humanos. Pero no solamente como tema de contenido, como sesiones de aprendizaje, sino que también desde un comportamiento, cómo el docente se está comportándose con sus estudiantes. ¿Respeta o no respeta los derechos humanos, los derechos de las personas, del mismo estudiante? La práctica nos ha enseñado que muchos profesores, por ser mayores y tienen el título de profesor, a veces pisoteamos los derechos de los estudiantes. Con una sola palabra, les decimos, oye, eres un burro, tú no sabes nada, estoy vulnerando sus derechos, no le estoy respetando como persona. O lo que yo ponía el ejemplo, ¿cuántas veces he escuchado? Tu hijo tiene problemas de aprendizaje, llévalo a un psicólogo. Esa es una manera de vulnerar ese derecho. Nunca ese estudiante ha visitado a un especialista para que le puedan tipificar como tal. Pero estas pequeñas prácticas hacen que estemos rompiendo. Entonces debe volver a la práctica desde las autoridades educativas, docentes, incluso el personal administrativo. Entonces el trato como situación. No es solamente infraestructura, sino formas de trabajo. Las autoridades nos dicen que voy a mejorar la calidad educativa, le voy a poner internet, le voy a construir buenos baños. Sí, es parte de generar condiciones para la calidad, pero también hay formas de construir en la persona. El recurso humano es muy importante para esto. Así que tengas la mejor infraestructura. Si no tienes recurso humano bien formado para ayudar a defender sus propios derechos, no ayudamos en nada. Son cajas vacías, cajas inmensas, pero no. Finalmente, la propuesta de construcción de redes de trabajo, particularmente me parece muy importante construir
las redes de trabajo. Por ejemplo, en este momento somos 26 personas con diferentes experiencias. Constituir una red de estas 26 con diferentes experiencias, a intercambiar estas experiencias, ayuda a uno y a otro. Por ejemplo, a mí me dieron varias ideas cómo poder fortalecer la organización de la ayuda. Entonces, estas redes son muy importantes, pero no solamente redes hacia arriba, también desde la misma escuela. Dentro de la escuela debería constituirse redes para trabajar el tema de derechos humanos, integrado por padres de familia, estudiantes, comunidades o autoridades locales, miembros de la comunidad, y cómo esto se va constituyendo para poder fortalecer el tema de derechos humanos. No trabajamos en derechos humanos, desde las bases, todo es declarativo. Hay leyes, normas que después no se ponen en práctica. Por lo tanto, se debe trabajar desde las bases. Gracias. No sé si algo más me he olvidado. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos a los 3 grupos. Vamos a ir cerrando, ¿verdad? Las exposiciones han sido muy valiosas. Hemos escuchado la voz de la juventud, ¿verdad? La voz de la experiencia también, de compañeras y compañeros que han estado trabajando como educadoras y educadores populares en diversas organizaciones. Hemos conocido de muchas experiencias e iniciativas. Nos queda claro de que la pandemia dejó más visible las desigualdades de grupos poblacionales vulnerables, que nos queda claro también que la educación es una asignatura pendiente para muchos estados, no solo en tiempos normales, sino también ahora en tiempos de pandemia, en los cuales también afloró tanta desigualdad a nivel de poblaciones empobrecidas, que no tenían acceso a tecnología ni a recursos para poder continuar formándose. Ha sido muy importante escuchar las iniciativas que se están dando alrededor de experiencia en lo lúdico, en lo deportivo, para poder aminorar las reacciones violentas de los grupos, y cómo tenemos también importante seguir trabajando temas de cultura de paz, que la cultura de paz, como bien lo decía Ismael, que lo estaba exponiendo, no sea como nada más un eje transversal en la educación, sino parte de la currícula en todos en todas las currículas de nuestros países, porque es sumamente importante. Nos quedó claro también cómo a nivel de los países se están dando, por ejemplo, en este caso, violencia alrededor de los defensores de los derechos humanos, cómo es necesario desconstruir todo este ejercicio de poder y encaminarnos a una práctica no violenta, pacífica y sana. Como los modelos autoritarios de los diversos estados también se han puesto ahorita en evidencia con esta crisis y esta situación y contexto de pandemia. Los principios de los derechos humanos que todavía están por desarrollarse, como es la progresividad, la frase que nos decía el grupo de Arnaldo, donde los derechos se deben ejercer, no son favores de los estados, sino son obligaciones de los estados. Nos queda también mucho trabajo como educadoras y educadores populares para seguir aportando en este tema. Les invitamos a los otros conversatorios. A lo mejor Arnaldo nos puede dar cuáles van a ser los próximos conversatorios que nos gustaría tenerlos como participantes. Nos han aportado mucho, creemos que hemos recogido mucho insumo para integrarlos en los estratégicos y en los mandatos de nuestro colectivo CEAL. Arnaldo, te dejo. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Leslie, por esta síntesis de lo que hemos conversado. Efectivamente hay mucho insumo por trabajar ahí. Como le decíamos, este es parte de un proceso. Este es el segundo de 4 conversatorios. El próximo conversatorio está planificado para el 21 de abril. Igual, miércoles a esta hora.
Ustedes, como llenaron la ficha de inscripción, van a recibir también la invitación y hay el interés de mantenernos en contacto, ¿no? Entonces, de pronto, a partir de esa lista que tenemos como personas inscritas en el conversatorio, podemos seguir generando esto. Pero contarles que nosotros somos parte de un movimiento que es el CEAL, ¿no? El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. El CEAL está en distintos países de América Latina y ahí tenemos colectivos nacionales. Entonces ahí la posibilidad de integrarnos al colectivo nacional y ver la dinámica que hay en cada país. Pero además también tenemos grupos de trabajo. Entonces, hay un grupo de trabajo sobre educación para la paz y la convivencia democrática, ¿no? En realidad, educación para la paz, derechos humanos y convivencia democrática, que es el EPIC, ¿sí? El EPIC también es parte, digamos, del CEAL, pero trabaja sobre estas temáticas. Así que si a alguien le interesa también podría unirse, integrarse al grupo. En la página de CEAL están, digamos, ahora los grupos. También, si ustedes entran a la página de CEAL, ceal.org, ahí van a entrar, van a ver que hay una parte donde dice grupos y en los grupos hay el grupo de paz y convivencia, en donde estamos nosotros como grupo de trabajo. Pero también está la opción de los colectivos nacionales, ¿no? Entonces, la página web del CEAL, la página Facebook del CEAL, es la manera como podríamos también contactarnos. Entonces, eso, recordarles, les va a llegar la invitación para el 21 de abril y el último será el 12 de mayo, igual en esta onda. Y vamos a compartir también estas reflexiones que se van generando, porque la idea es ir sumando a una propuesta que luego la asumimos como CEAL, como mandatos, ¿no? Como cosas que tenemos que poner en práctica. Muchísimas gracias por mi parte. Y vamos a seguir conectados, digamos, a partir de la información que llenaron en su ficha de inscripción. Muchas gracias, Leslie. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.